infecciones que son intrahospitalarias, ¿ya? En ese entender, ahora nos vamos a abocar a ello, ¿no? Y miren, estamos partiendo con algunas cuestiones directas, ya, que no requieren mayor teoría, sino abordaje. Las tres primeras creo que son así, ya, un abordaje más o menos explicativo de lo que es el entorno intrahospitalario. Esta de aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dice, se define como infección intrahospitalaria o nosocomial aquella que nos dan esa interrogante. En realidad ahora el concepto de infección intrahospitalaria tiene varios subconceptos, dependiendo de si es un paciente inmunocompetente, si es un paciente inmunosuprimido, si es un paciente post-trasplantado, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, es posible que ustedes cuando revisen la parte teórica puedan encontrar esos conceptos y quizá les pueda llevar a confusión. Eso es normal, a cualquiera le pasa eso. Sin embargo, para situaciones del examen, el único concepto que vale es el concepto clásico, ¿ya? Y eso pasa con la mayoría de los cursos. Cuando uno quiere leer por cuenta propia, coge por mejor hacer un tratado último o lee alguna revista, una revisión, y encuentra conceptos que al final a uno lo confunden un poco más. Amplía sus conocimientos, sí, pero para situaciones de decidir en el examen, como que no le da la situación directa, ¿ya? Entonces es lo que vamos a tratar de evitar. Al final queda el concepto claro, ¿ya? Y el concepto claro de una infección intrahospitalaria es aquella que se va a producir fundamentalmente relacionando el tiempo de estancia. Claro que también existe el concepto después de haber egresado del hospital, ¿ya? Pero eso no les van a preguntar. Ya, la pregunta tiene que ser concreta. ¿Por qué? Porque hay diferentes conceptos de acuerdo a los autores, entonces lo del egreso hospitalario va a crear confusión. Siempre les van a preguntar lo que quizás sea 100% definitivo. Ya, en ese entender lo que tienen que priorizar es de acuerdo a la estancia hospitalaria. Y aunque no crean, ese pequeño concepto va a servir también para que vean ustedes qué bacterias pueden haber y obviamente qué terapia antibiótica pueden instalar. Entonces, esa que nos dice, se define como infección intrahospitalaria o nosocomial, es lo mismo, ¿no es cierto? Aquella que nos dan alternativas. La primera, por ejemplo, dice, afecta a pacientes que se encuentran hospitalizados. Bueno, está bien, afecta a pacientes que se encuentran hospitalizados, pero no nos dice cuánto tiempo. Aquí podría ser un paciente que está hospitalizado desde hace un minuto. No por eso va a ser infección intrahospitalaria. O puede ser un paciente que está hospitalizado hace 2 años. Quizás sí, entonces no nos definen el tiempo. Entonces es un concepto incompleto. Sí es cierto, afecta a los pacientes que están hospitalizados, ya, preferentemente. Pero falta más para decir esto es. La siguiente dice, afecta a pacientes que estuvieron hospitalizados alguna vez en sus vidas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si la persona estaba hospitalizada hace 10 años y se infecta ahora? ¿Será una infección intrahospitalaria? No, no es cierto. Entonces, tampoco define el tiempo aquí, ¿ya? No define el tiempo. La siguiente dice, es causada por bacterias multiresistentes. Es probable que sí también, pero no necesariamente, ¿ya? Es muy común que en el intrahospital haya bacterias multiresistentes, pero no necesariamente, también hay bacterias sensibles. Ya. Además, las bacterias multiresistentes también son de fuera del hospital, no son exclusividad del intrahospitalario, entonces tampoco es un concepto claro. La otra dice es ocasionada por bacterias gram negativas. Ya, yo les diría, ¿y el estafilococo? El estafilococo es gram positivo, el enterococo también, ¿no? El Clostridium difficile, que también produce infección intrahospitalaria, es gram positivo. O sea, sí es cierto, la mayoría son gram negativos, pero no son exclusivamente gram negativos, ¿ya? En cambio, este último concepto, que dice afecta a personas luego de por lo menos 72 horas de hospitalización, está mucho más claro. Una persona que ingresa al hospital y hace infección durante su hospitalización, para decir que es intrahospitalario, nosotros tenemos que estar seguros que esté internado por lo menos 3 días. ¿Ya? Si sucede a los 2 días, no es una infección adquirida en el hospital, probablemente sea comunitaria. Y eso va a servir para que nosotros podamos, de alguna manera, enfocar el tipo de tratamiento que vamos a dar. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de una persona que desarrolla neumonía a las 48 horas de haber sido hospitalizado, ¿no? Ustedes saben, como no completa las 72, lo más probable es que sea de la comunidad, ¿no es cierto? Y neumonía adquirida en comunidad tiene un agente etiológico principal, que es Streptococcus pneumoniae, y tiene una forma de tratamiento. Pero si esta neumonía se adquiere a los 5 días, ya
podría ser intrahospitalario y la primera causa es gérmenes gram negativos y a la cabeza es pseudomonas. El tratamiento es diferente de una pseudomonas que de un Streptococcus pneumoniae. Entonces, es importante el punto de corte. ¿Ya? Es importante ese punto de corte. Y ese es el concepto de infección intrahospitalaria que ustedes deben de manejar, por lo menos hasta el momento que den el examen ustedes. Después cambien todos los conceptos que ustedes quieran, porque en realidad hay muchos más. ¿Ya? De acuerdo a las subpoblaciones, la situación es diferente. ¿Ya? Entonces se considera como germen intrahospitalario causante de una infección, aquella que se va a presentar después de que por lo menos ha estado hospitalizado 3 días la persona. Antes no. ¿Ya? Esa es la alternativa E. Como preámbulo lo que estamos hablando. Muy bien, esta es otra importante y dice la infección intrahospitalaria de mayor letalidad. ¿Ya? De mayor letalidad. Nos hablan acá de infección de tracto urinario. ¿Hay infección intrahospitalaria que sea de tracto urinario? Sí, claro que sí. ¿Ya? Diarrea por oclusión difícil. Ustedes saben que está asociado al uso de antibióticos previamente. Y es muy común que los pacientes hospitalizados que han hecho uso de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, en algún momento hagan diarrea por oclusión difícil. Y sí está muy relacionado al ámbito intrahospitalario. O sea, ambos son intrahospitalarios probablemente. El siguiente dice bacteriemia. ¿Qué significa esta abreviación? Estafilococo coagulasa negativo. ¿Ya? O sea, una bacteriemia por estafilococo coagulasa negativo. Estamos hablando, por ejemplo, estafilococo epidermidis. Bacteriemia significa que está nadando en la sangre la bacteria. ¿Ya? Si tenemos una bacteria de ese tipo nadando en sangre, tiene que haber factores de riesgo, así nomás no se mete. Normalmente un estafilococo coagulasa negativo va a producir bacteriemia, o sea, va a nadar en sangre de la persona, cuando esta persona ha sido sometido a procesos invasivos, intravasculares, generalmente catéter venoso central. Nadie se pone catéter venoso central en su casa. Esto es netamente intrahospitalario. ¿Y tiene alta letalidad? Por supuesto que sí. ¿Ya? La ITU intrahospitalaria también mata, pero no a todos, obviamente. La diarrea por oclusión difícil también puede tener un final catastrófico si es que no se maneja. O sea, sí tienen letalidad, los 3 que estamos mencionando, y los 3 son intrahospitalarios. Esta dice neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? La neumonía intrahospitalaria, como cualquier otra infección que sea nosocomial, siempre a partir del 3er día, ¿ya? Y dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, puede ser más o menos severa, dependiendo. ¿Ya? Y muchas veces la mayoría de las veces puede llegar a ocasionar situaciones que comprometan la vida del paciente. Compromete la vida del paciente, es más. ¿Ya? Y tiene alta letalidad la neumonía intrahospitalaria. Una neumonía intrahospitalaria en un paciente, por decir que está recibiendo quimioterapia, es un pasaporte al más allá. Con toda seguridad se va a morir. ¿Ya? Una persona que entra por cáncer, digamos, y recibe quimioterapia, está en el hospital y hace neumonía intrahospitalaria, es un paciente que se va a morir. Los pacientes que se mueren por neumonía intrahospitalaria generalmente, cuando están dentro del hospital. ¿Ya? Tiene alta letalidad. Y el otro dice infección de sitio operatorio. Si dice infección de sitio operatorio, es obvio que también es intrahospitalario, ¿no es cierto? Porque se ha infectado, ¿ya? Un lugar que ha sido manipulado durante un acto quirúrgico. Entonces, todos los que están enumerados son infecciones que se van a producir dentro del ámbito intrahospitalario. Todas tienen letalidad. Quizá la de menos letalidad vendría a ser la última, ¿no? Porque una infección de sitio operatorio, como su nombre lo indica, es básicamente piel y tejidos blandos que circunscriben la zona donde se ha, digamos, desarrollado un acto quirúrgico, ¿ya? Las 4 primeras tienen mayor o menor letalidad dependiendo del tipo de pacientes que se presenten. Las 2 más letales vendrían a ser la C y la D, o sea, bacteriemia por estafilococo coagulasa negativo, potencialmente letal. La neumonía intrahospitalaria también. Y de las 2, la que más tiene letalidad es la D, ¿ya? La neumonía intrahospitalaria. Es la que mata más. Letalidad es el término correcto. Sin embargo, en el examen más de una vez han puesto mortalidad. Considérenlo equivalente si les preguntaran así. No discutan con los que plantean el examen, no lo van a corregir, ya les he dicho eso varias veces. Encuentran ustedes una pregunta que tiene algún término que no es correcto, no lo van a corregir. Ustedes tienen que apostar por una de las alternativas. Desde hace algunos exámenes los resultados son inapelables, entonces no queda otra. Tienen que
entender que así les pusiesen aquí mortalidad, ustedes tienen que asumir que se está refiriendo a letalidad. Letalidad es el porcentaje de personas que se mueren de los que adquieren el proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, si digo tiene letalidad de 100%, significa que todos se van a morir de los que van a hacer la enfermedad. Letalidad 50%, la mitad de los que hacen la enfermedad se mueren. O sea, así directo la letalidad. En cambio, la mortalidad es una tasa que tiene que ver con población. Entonces, no es un término correcto decir mortalidad. Sin embargo, en muchas preguntas viene con ese término y se refiere a lo mismo. Si viene así, busquen esa posibilidad. Entonces, sin lugar a dudas, desde hace muchísimos años y seguramente por todos los años que vienen todavía por delante, la neumonía intrahospitalaria es la que tiene mayor letalidad. ¿Ya? Eso no va a cambiar para el examen que van a dar ahora, definitivamente. La bacteriemia por estafilococo coagulasa negativo es también altamente letal, obvio, ¿ya? Pero más letalidad tiene la neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Más letalidad tiene la neumonía intrahospitalaria. Cuando decimos neumonía intrahospitalaria estamos asociando a otras neumonías también, por ejemplo la asociada a ventilador mecánico. Imagínense una persona que ya tiene dificultad para ventilar por sí misma, está con tubo endotraqueal conectado a un ventilador mecánico y encima hace neumonía. ¿Ya? Obviamente las posibilidades de manejar ese caso es difícil. ¿Ya? Entonces esto es neumonía intrahospitalaria, hay que acordarse, ¿ya? Hay que acordarse, pequeños conceptos para ir empezando. Esta es otra, y dice se considera como la infección intrahospitalaria más frecuente, incluso esto está asociado a otro tipo de pregunta. Hay veces que ponen cuál es la bacteria más común, y obviamente estaría relacionado también a la infección más común, ¿ya? Por ejemplo, acá nos dicen celulitis intrahospitalaria en la última. ¿Existirá? Sí, es una forma de infección de sitio quirúrgico, por ejemplo. Sí se puede dar, ¿ya? Sí se puede dar. No es lo más común, definitivamente no es lo más común. Neumonía asociada a ventilación mecánica es una de las formas más letales, porque es una neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? Dentro de las intrahospitalarias o dentro de las neumonías intrahospitalarias, incluso una de las más letales, porque el paciente, aparte de la neumonía, está en ventilación mecánica, ¿no? Y en ventilación mecánica ingresan ciertas bacterias, como el Acinetobacter, ya que es muy difícil de tratar. La Stenotrophomonas, que es muy difícil de tratar. Por eso es que las asociadas a ventilación mecánica tienen más letalidad aún dentro de las neumonías. En general las neumonías son las más letales. Felizmente, a pesar de que es la más letal, no es la más común. ¿Ya? No es la más común. Acá dice sepsis por Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es una bacteria también intrahospitalaria y obviamente produce en varios pacientes cuadros de sepsis. ¿Ya? Pero hay tratamiento anti-Pseudomonas y la mayoría de las veces resulta exitoso. ¿Ya? La mayoría. Va a estar de peor manera, digamos, el pronóstico cuando esta Pseudomonas forma parte de una neumonía, ¿no? Pero acá dice sepsis nada más. Puede ser por una ITU, puede ser por otras cosas, puede ser, ¿ya? En general. Diarrea por antibióticos. La diarrea por antibióticos también es una situación más o menos común, ¿ya? El problema es que no se sospecha del cuadro, pero en realidad es bastante común. Son cuadros de inicio de diarrea copiosa, a veces con fiebre, con dolor abdominal, ¿ya? En un paciente hospitalizado que ha usado antibióticos, suficiente para pensar que se trate de diarrea por antibióticos. Y dentro de esa diarrea por antibióticos está la diarrea por Clostridium difficile. Lo que quiero decir es que no toda diarrea por antibióticos necesariamente es diarrea por Clostridium difficile, ¿ya? ¿Qué antibióticos pueden producir diarrea? Todos, sin excepción. No hay ninguno que no pueda producir. Pero lógicamente está más asociado a betalactámicos y a clindamicina fundamentalmente, ¿ya? Pero no es el único, o sea, todos los antibióticos pueden producir. Y en algunas ocasiones esta diarrea tiene condiciones para que el agente causal sea Clostridium difficile y ahí ya produce una entidad con nombre propio, que es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que es una forma de diarrea por antibióticos, más severa, y tiene tratamiento también. Pero la infección, la más común, de lejos, casi 80% de todas las infecciones, es la infección de tracto urinario. Y eso se debe a que hasta por gusto le ponen sonda urinaria a los pacientes. Al menos en nuestro medio es así. Todo paciente hospitalizado, sonda urinaria. ¿Ya? Y colocan la sonda y no lo retiran. Y manipulan mal la sonda. ¿Ya? Entonces, está mucho en relación a la sonda urinaria. Es la infección más prevalente, ¿ya? Dentro del hospital. En cualquier hospital es la infección más prevalente.
Y el agente etiológico más común, porque podrían preguntarles cuál es la bacteria que más frecuentemente ocasiona infecciones intrahospitalarias, por ejemplo. Podrían preguntarles así, ¿ya? Y sigue siendo E. coli. Será una E. coli probablemente con un patrón de resistencia diferente a las E. colis que vienen de fuera, pero sigue siendo E. coli. ¿Ya? Sigue siendo E. coli. Siempre recuerden en aquellos pacientes adultos mayores de sexo masculino con patología prostática que usan sonda urinaria, a veces permanente, enterococo, ¿ya? Enterococo. Cobra cierta importancia el enterococo en ese grupo. Entonces, esto es infección de tracto urinario. Entonces, más o menos podríamos ir conociendo algunas cosas, recordando algunas cosas. Uno, de que las infecciones intrahospitalarias hay que acordarse del tiempo de permanencia fundamentalmente, y eso es lo que les van a preguntar con toda seguridad si les preguntan. 72 horas a más de permanencia, ¿ya? Cuando la infección se presenta 72 horas a más de permanencia, podemos pensar en que es una infección intrahospitalaria. La más común, infección de tracto urinario, ¿ya? La más común de toditas. La que más va a matar, neumonía, ¿no? Y hay otras, en general puede haber muchas infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Parece mentira, pero aunque suene medio ridículo, por ejemplo, si ustedes se van a Iquitos y se ponen ahí a trabajar en cualquiera de los 2 hospitales grandes que tiene ahí, unas semanas, van a encontrar términos como dengue intrahospitalario, por ejemplo, ¿ya? Y no es broma, existe el dengue intrahospitalario, porque la persona vino sin dengue y en el hospital adquirió el dengue, ¿ya? A mí me sonaba ridículo cuando escuchaba, pero al final es verdad. O sea, si la infección se adquiere 72 horas después de haber estado internado, así sea dengue, es una infección intrahospitalaria, ¿ya? Entonces no se reduce solamente a bacterias, ¿ya? Es necesariamente cualquier agente infeccioso que uno lo pueda adquirir, ¿ya? De repente escuchan por ahí o leen algo y les puede parecer una broma y no considerarlo. Sí, considérenlo. Cualquier infección que sea adquirida 72 horas después de haber sido admitido en un pabellón de hospitalización significa ya intrahospitalario. Ahora, si estuviesen en la emergencia, también. O sea, no necesariamente están hospitalizados. Así no estén internados, pero ustedes están permanentemente esas 72 horas ahí, también se puede considerar como intrahospitalario. La permanencia es importante, ¿ya? Y acordarse que la más letal, la neumonía, la más común, la infección de tracto urinario, y que puede haber cualquier otra infección también. Bien. Sin embargo, dentro de todo ello entran algunos términos, no vamos a decir más importantes, pero que requieren un poquito más de observación. Por ejemplo, es la fiebre de origen desconocido. Y hemos hablado de bacteriemia también. Va muy asociado la fiebre de origen desconocido con bacteriemia. Un concepto importante antes de iniciar con esta parte es que cuando tenemos nosotros fiebre de origen desconocido, ya vamos a comentar el concepto y todo eso, todos tenemos una idea de lo que es fiebre de origen desconocido. Uno debe de sospechar no en etiologías raras. Ese es el principal consejo que se les puede dar y la principal conclusión que se saca, tanto cuando uno revisa, digamos, la casuística que ha tenido o como cuando se echa a leer una revisión de tema por algún autor importante. La sugerencia es no pensar en patologías raras. Ya, incluso hay un dicho bien claro que dice, cuando tú tienes una fiebre de origen desconocido en un paciente, la etiología es etiología común, pero presentada de manera atípica. O sea, tienes que pensar en lo común, pero que se está presentando de una forma no muy común, digamos. Por ejemplo, tuberculosis que produce fiebre. Sin embargo, no se presenta de la forma como habitualmente se presenta, o sea, con un sintomático respiratorio, que está teniendo expectoración productiva, que tiene fiebre, etc. De repente se presenta como fiebre nada más. Hay que pensar en causas comunes de presentación inhabitual, no a lo revés. O sea, no echarse a buscar las cosas más raras porque no van a dar con el clavo. Y otra es que en estos pacientes la evolución, como más o menos nosotros hacemos en los servicios de hospitalización, no aporta mucho, casi no sirve. O sea, pregúntale cómo está del respecto al día de ayer, ahora te va a decir estoy igual, evolución estacionaria, no aportas nada, hay que rehistoriar, sobre todo la parte de anamnesis. De cero, no copiar lo anterior y hay que volverle a preguntar. Generalmente el paciente te aporta datos que no te aportó la vez anterior. Esa es la forma más o menos como uno puede llegar. Ya, o sea, el laboratorio no es el que te va necesariamente dirigir, uno tiene que investigar. Si ya tomó, por ejemplo, placas radiográficas, hay que repetir
a la semana otra placa radiográfica. No había nada y ahora hay un patrón miliar diagnosticado, tenía TB miliar. Pero eso de que ya le tomé 2 placas anteriores y está bien, no necesariamente. Ya hay un algoritmo que lo vamos a ver. ¿Ya? Más o menos entonces fiebre de origen desconocido, lo primero, no son patologías desconocidas, son patologías comunes, las más comunes, pero de presentación inhabitual. ¿Ya? Y bacteriemia es la presencia de bacterias viables, o sea que estén vivas y que estén nadando en sangre literalmente. Por eso es que los hemocultivos, cuando hay bacteriemia, funcionan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay conceptos clásicos, conocidos, y que están vigentes por si acaso, ¿ya? Como esta de aquí, que tenemos que esperar nosotros fiebre mayor a 38,3, temperatura oral, ¿ya? Mayor a 38,3, en varias ocasiones, ¿ya? Por lo menos en 2 ocasiones distintas durante el día, ¿ya? Por lo menos. Una sola aislada, no. Entonces le tomaron a las 7 de la mañana y estaba en 39. Le tomaron a las 10 de la mañana cuando volvió a ser pico febril y estaba en 38,9. Superó en ambas ocasiones, en distintas etapas del día, los 38,3 como mínimo, ¿ya? Entonces decimos, hay fiebre, ¿ya? Hay fiebre. Cuando esta fiebre cumple con algunas condiciones, decimos que es fiebre de origen desconocido. El concepto clásico es este que está acá, que persista la fiebre durante más o menos 3 semanas y en esas 3 semanas no se llega a un diagnóstico, ¿ya? A eso ya le decimos fiebre de origen desconocido. Pero si se darán cuenta, yo podría tener hospitalizado al paciente y no hacer nada por él. Y va a llegar a las 3 semanas y no va a tener diagnóstico. Y no por eso va a ser FOT. ¿No creen? Entonces, debido a ese tipo de situaciones, algunos modificaron el concepto y dice al menos una semana de investigaciones hospitalarias. Ya cambia un poquito, ¿no? Ya cambia un poquito. Porque ¿qué pasaría si yo interno al paciente y no hago nada por él y lo tengo ahí botado? Obviamente va a llegar a las 3 semanas con fiebre y no va a tener diagnóstico. Y cumpliría con el concepto porque, bueno, ya está hospitalizado 3 semanas, pero durante esas 3 semanas por lo menos hay que hacer una semana de investigaciones. Los últimos conceptos, que solamente se los voy a mencionar, ¿ya? Solamente se los voy a mencionar, no les voy a, digamos, pedir que graben ese tipo de conceptos, eso ya cuando sea necesario lo harán para el examen, no les va a servir. Los últimos conceptos hablan hasta de 3 días, ¿ya? Paciente con fiebre, con 3 días de hospitalización y que haya cumplido con el protocolo de investigación inicial y es negativo todo, es FOT, y hay que manejarlo como FOT. ¿Ya? O sea, y el tiempo cada vez es menos, ¿qué les puedo decir? Menos importante, pero para situaciones del concepto que siguen manejando en el examen, esto sigue valiendo. 3 semanas de internamiento, una semana de investigación y que haya superado la marca de 38,3 en temperatura oral. Y hay una clasificación de la fiebre de origen desconocido. Esta FOT clásica, que ven acá, es el concepto que acabamos de comentar. ¿Ya? FOT clásica, o sea, la fiebre de origen desconocido clásica, la que habitualmente nosotros enfrentamos. Sin embargo, hay que pensar en la FOT nosocomial, que es casi lo mismo, pero que el paciente no haya venido con la fiebre, sino vino tranquilo, vino por otra cosa, y en el hospital, a partir de las 72 horas de internamiento, empieza con el problema. ¿Ya? El abordaje es diferente. ¿Ya? El concepto es muy parecido, pero el abordaje es diferente, porque las bacterias probablemente sean diferentes también. La fiebre de origen desconocido en neutropénicos es incluso de abordaje terapéutico totalmente distinto. ¿Ya? En un neutropénico, la fiebre de origen desconocido es infección hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, por ejemplo, en una fiebre de origen desconocido de tipo clásica, hay otras posibilidades. Hay neoplasias, hay enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Hay otras posibilidades también. ¿Ya? Fiebre de origen central incluso, depende si es que tiene algún traumatismo craneoencefálico previo, qué sé yo. Pero la fiebre en un neutropénico es infección y hay que manejarlo como infección. ¿Ya? Entonces, ¿en qué circunstancias la fiebre de origen desconocido obliga sí o sí, necesariamente, siempre al uso de antibióticos? En el paciente neutropénico. Fiebre en neutropenia, o sea, neutropenia febril, es sinónimo de uso de antibióticos. Y hay un orden para iniciar, ya lo iremos comentando luego, pero les voy adelantando. Hay que pensar primero en gram negativos, intrahospitalarios, o sea, por eso es que damos
Si ustedes se acuerdan, la ceftazidima con amica, están cubriendo gram negativos, pseudomonas dentro de los gram negativos y están dando amicacina para potenciar. Pero eso no se va a quedar una semana, hasta 3 días será así. Si al tercer día no hay respuesta, uno suspende el aminoglucósido y le agrega vancomicina, pensando ya no en gram negativos nada más, sino de repente también gram positivos y dentro de ellos estafilococo, ¿no?, resistente a meticilina. Entonces ceftazidima con vancomicina. Completa 5 días y sigue igual, hay que agregar anfo, porque puede ser hongos. Pero van a ver, y les invito a que sean observadores, 25 días con ceftazidima amica. ¿Y por qué está así? Porque, bueno, todavía no sabemos qué es, pero le estamos coberturando. No están coberturando nada. ¿Ya? Hay que ser un poco dogmático en esto, porque de eso puede depender. ¿Ya? De eso puede depender. Y van a ver que los neutropénicos tienen ciertas características diferentes al resto de pacientes, incluso al resto de inmunosuprimidos. ¿Ya? A tener cuidado. Entonces, si hay un grupo en el cual la fiebre amerita uso de antibióticos, es en el neutropénico. ¿Ya? Antibióticos de entradita. Y la otra es la fiebre de origen desconocido asociada a VIH. Aquí hay que esperar 4 semanas. ¿Ya? 4 semanas de fiebre en un paciente con VIH que está permanentemente estudiado. Recién decimos que es una fiebre de origen desconocido asociada al VIH. ¿Por qué? Porque el propio VIH puede producir fiebre. ¿Ya? Porque el VIH causa un estado de permanente inflamación en el paciente. O sea, es un estado inflamatorio permanente. Desde que adquiere la infección, aunque esté tomando antirretrovirales, hasta el día que se muera, es un estado permanente de inflamación. Y eso puede condicionar que en algún momento tenga fiebre, ¿ya? Y no necesariamente sea una infección agregada. ¿Y cuál es la principal causa? Eso sí, les voy adelantando, de fiebre de origen desconocido asociado al VIH. Tuberculosis. 99% de posibilidades. No 60 ni 50, 99%. Y en nuestro medio, casi 100%, 99,9%. Porque a nivel mundial la segunda causa es la leishmaniosis visceral, ya que comparte más o menos un porcentaje importante, 70%, 20% lo otro, y por ahí quedan relegado algunas otras cosas más. O sea, no es exactamente 70, 78,5 más o menos, TB, más de 20% lo otro, entonces queda casi un 1% para otras cosas. Pero como en nuestro medio no tenemos leishmaniosis visceral, es cierto, de repente no buscamos y sí lo tengamos, pero al menos no hay en la cantidad para que sea visible a simple vista. TB es la principal causa. Paciente con VIH que tiene fiebre es TB. ¿Ya? Hay que buscar TB, en algún lado debe haber TB. Generalmente hacen TB extrapulmonar, ¿no? Entonces hay que buscar en heces, hay que buscar adenopatías, hay que buscar en orina, de repente es TB renal o retroperitoneal, qué sé yo, ¿ya? Pero se manifiesta así. Eso es lo importante del asociado a VIH. Casi no hay otras cosas que causen fiebre de origen desconocido en el VIH, salvo en el retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo se puede presentar como FOD también. Persona joven, póngase que digamos 25 años, que tiene fiebre, nada más que fiebre. ¿Ya? Han investigado, por lo demás está bien, no está en un estado consumido, está bien, tolera la vía oral, hace sus actividades, solamente tiene problemas el rato que tiene fiebre. Entonces hay que pensar en que puede ser VIH, porque el síndrome retroviral agudo se puede manifestar así. De repente se ha infectado hace algunas semanas nada más y está manifestando en el momento de la seroconversión fiebre. Y después, a medio de investigar, se pasa todo. Y alegres lo dejan así. Ya a los años uno se da cuenta que pudo haberse adelantado al diagnóstico. ¿Ya? Eso es importante, acordarse. TB en los estadios avanzados, generalmente. Y en las personas totalmente asintomáticas, fiebre de origen desconocido, hay que pensar que podría ser un retroviral agudo. ¿Ya? Más o menos así es ese enfoque. Vamos a ir ordenándonos poco a poco. ¿Ya? ¿Qué cosa es importante dentro de la clasificación de FOD y para poder nosotros también sospechar de una etiología? Acá sí es interesante e importante los antecedentes de viajes, más que en cualquier otra cosa. Porque si no le preguntaron, hicieron todos los exámenes y de repente la persona ha estado, pues no sé, en una zona de malaria, por ejemplo, simplemente es malaria, punto. Una gota gruesa les da el diagnóstico. ¿Ya? Entonces el antecedente de haber viajado, permanecido en otras zonas es importante. Ahora existen mapas, ¿no?, de la OMS. Tú puedes entrar en el internet, es página libre, y te da actualizado incluso, ¿ya? Te da actualizado por semanas epidemiológicas lo que se está presentando en diferentes territorios.
Por ejemplo, en la página de la Dirección General de Epidemiología aquí en el Perú, semanalmente se actualiza, ¿no? Por ejemplo, mi paciente viene, no sé, por decir del distrito, no sé, de Charati, por poner un ejemplo. Ubico dónde es, había sido en el Bajo Urbamba. Busco qué cosa ha reportado durante el año en la zona. Y ahí te dice, ¿no? O te das cuenta que está viendo las últimas semanas, no sé, de repente Bartonella. Me ayuda, me ayuda a investigar. Si hay un paciente hospitalizado, hay que echar mano a todo. Así como esa situación, a nivel mundial hay páginas oficiales que te pueden ayudar. Eso básicamente para los pacientes hospitalizados, ¿no? Hay que ir de la parte epidemiológica, eso es importante. Bueno,